Muy buenos días. Hoy es domingo 16 de abril del año 2023. El tema para hoy es sobre la carne. Y he escogido este tema porque hay mucha confusión en cuanto a este término. Mucha gente confunde la carne, de la cual habla la Biblia y la teología, con el cuerpo. Entonces piensan que el cuerpo es a lo que se refiere como la carne y son dos cosas totalmente diferentes. Hay una organización religiosa, o bueno, digamos de una vez que es la religión católica. Ellos hablan del mundo, el demonio y la carne. ¿Sí? Exactamente en la Biblia no viene hablando, no hay ningún texto que diga el mundo, el demonio y la carne. O sea, la Biblia habla sobre el mundo bastante, hay mucho tema sobre el demonio y hay abundante tema también sobre la carne. E incluso San Agustín, que es muy seguido por los católicos, San Agustín decía: yo no le tengo tanto miedo al demonio, le tengo más miedo al mundo, pero nuestro peor enemigo es nuestra propia carne. Entonces, antes de comenzar con el tema, quisiera aclarar que la carne, en la palabra de Dios, en la Biblia, también se encuentra como la naturaleza pecaminosa. O sea, la carne es esa naturaleza humana, esa naturaleza pecaminosa que tenemos, es esa tendencia hacia el pecado que tenemos todos los seres humanos. Entonces, no es el cuerpo, es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero entonces la confusión está en que la organización religiosa católica que acabo de mencionar, ellos tal vez piensan que la carne se refiere al cuerpo, o no sé, porque acabo de pasar la Semana Santa y con mi esposa estuvimos en un supermercado y escuchamos que una de las vendedoras le decía a una señora: es que hoy viernes no se puede comer carne. O sea, la gente no come carne en Semana Santa pensando que, pues no sé, no he podido entenderlo. En todo caso, la palabra de Dios no se refiere a ese tipo de carne. Lo vamos a ver en el transcurso de este mensaje. En todo caso, lo que dice San Agustín es cierto, ¿no? Que nuestro peor enemigo es nuestra propia carne, o sea, nuestra naturaleza pecaminosa. Habiendo quedado ya claro esto, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Dice: y manifiestas o evidentes o conocidas son las obras de la carne o las obras de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuáles son esas obras de la carne? Y comienza el texto a dar una lista bastante larga de esas obras que también vamos a llamar pecados de la carne. Son pecados. De las obras de la carne o pecados son inmoralidad sexual. El término inmoralidad sexual en otras versiones bíblicas abarca el adulterio y la fornicación. La impureza, que también es llamada inmundicia. El libertinaje, que en otras versiones bíblicas es llamado lascivia o pasiones sensuales. Idolatría. Ya sabemos que es la adoración a ídolos. Brujería.
En otras versiones figura hechicería. Odio, o sea, hostilidad, enemistad. Pleitos, lo van a encontrar también en otras versiones bíblicas como peleas, discordias, celos, arrebatos de ira o explosiones de furia, dicen otras versiones bíblicas, rivalidades o contiendas, disensiones o divisiones, herejías o sectarismos o partidismos, envidia, homicidios, borracheras, orgías, que son mencionadas en otras versiones bíblicas como fiestas desenfrenadas o parrandas, glotonería y otras cosas semejantes o parecidas a estas. Y aquí tengo que aclarar que esta no es toda la lista de las obras de la carne o los pecados. Esto no es toda la lista de los pecados. Hay varios textos así por el estilo donde se mencionan muchos pecados, muchas obras de la carne. Pero sería interminable esta conferencia si los mencionara todos. Entonces aquí nos da más o menos unos pocos, digámoslo así. Entonces, esas son las obras de la carne. Eso es lo que nos lleva a pecar. O sea, el adulterio, la fornicación, los pleitos, la brujería, los celos. Los celos son manifestaciones de la carne. La ira, la furia. Todo eso son manifestaciones de la carne. La envidia, las borracheras. Todo eso es lo que nos pide la carne que hagamos. Bueno, continúa diciendo el texto, acerca de estas cosas los amonesto, o sea, les advierto o les repito, como ya lo hice antes, dice Pablo, que los que practican tales cosas, los que así se portan, los que llevan esa clase de vida, no heredarán el reino de Dios, no formarán parte de su reino. Yo veo esto bastante delicado, ¿no? Porque hay gente que... Yo fui el más grande pecador de los pecadores antes de convertirme a Cristo. O sea, hoy yo no juzgo a nadie, no lo critico, porque yo no tengo la autoridad moral para hacerlo, porque yo fui peor que cualquiera de los que hoy no se han convertido a Dios. Pero es delicado que, si uno lo analiza bien, está diciendo que todos los que practican esas cosas, esos pecados o esas obras de la carne, no heredarán el reino de Dios. O sea, yo me emborrachaba, yo no pensaba que eso me fuera a impedir heredar el reino de Dios. ¿Ven? Me tomé el atrevimiento de sacar, no de un texto bíblico específico, sino de diferentes sitios, de diferentes partes de la Biblia, otras obras de la carne, otros pecados. La Biblia menciona de la soberbia, o sea, les voy a dar varios sinónimos de la soberbia, la arrogancia, la jactancia, el orgullo, la autosuficiencia, la prepotencia, la vanagloria, la altanería, la codicia, la avaricia, o sea, la ambición, el egoísmo, el egocentrismo, la venganza, la egolatría y todo el paquete del hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es la búsqueda del placer.
Los seres humanos somos hedonistas por naturaleza. Siempre estamos buscando el placer. Entonces, el tener relaciones sexuales con todas las mujeres que se presenten, que es la fornicación, eso causa placer cuando uno está sin Dios. Esa es una actitud hedonista. Busco todo lo que me dé placer. Todo lo que sea pecado. Casi todo lo que es pecado causa placer. Mientras uno está sin Dios, ¿no? Estoy aclarando mucho sobre eso. Y todo eso es hedonismo, es una conducta hedonista. Y entonces por eso es que la gente se la pasa, que vámonos de rumba, que vámonos a viajar y a tomar trago y drogas y todo lo que le produzca supuestamente placer. Eso es el hedonismo. Somos hedonistas por naturaleza. Juan capítulo 2, versículo 16, nos habla un poquito más específico sobre esto. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los malos deseos de la carne, 1. Los deseos de los ojos, 2. Y la vanagloria de la vida, nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. Te menciona 3 cosas, pero vamos a analizarlas y a profundizar un poquito más. Todo lo que el mundo nos ofrece, ¿qué es? Entonces dice, los malos deseos de la carne o la pasión de la carne. Los deseos de los ojos. Algunas versiones bíblicas dicen la codicia de los ojos. O sea, ¿qué es la codicia de los ojos? Que yo codicio todo lo que veo. Todo lo que me gusta lo codicio por medio de mis ojos. O sea, la ambición de poseer todo lo que le agrada a mis ojos. Y la vanagloria de la vida se refiere a la soberbia o la arrogancia de las riquezas. Dice que nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. Se lo voy a decir más claro. El mundo solo nos brinda un intenso deseo por el placer físico. Esos son los deseos de la carne. Un deseo insaciable o una atracción irresistible por todo lo que vemos. Es el deseo o la codicia de los ojos. Y un orgullo desmedido por nuestros logros, triunfos y posesiones. Esa es la vanagloria de la vida. Entonces, repito, ninguna de esas cosas proviene del Padre, sino vienen del mundo. Eso es lo que el mundo nos ofrece y eso es lo que nos encanta. Pero hay algo que hace contraposición, que está en contraposición con las obras de la carne. Y está en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Pero después vemos también el versículo 25. Pero el fruto del Espíritu, Espíritu con mayúscula, o sea, se refiere al Espíritu Santo. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo o alegría, dicen otras versiones bíblicas, paz, paciencia, benignidad. Otras versiones bíblicas dicen amabilidad, gentileza, bondad, fe. Otras versiones dicen fidelidad, mansedumbre o humildad y dominio propio. Las versiones antiguas aquí el dominio propio lo llaman templanza.
Son 9 elementos que hacen parte del fruto del Espíritu Santo. Se supone que si uno es un cristiano verdadero, debe tener esos 9 elementos en su vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley que condene estas cosas, dice otra versión bíblica. ¿Por qué menciono el fruto del Espíritu así aquí como contraposición de la carne? Porque ahorita más adelante vamos a empezar a ver la lucha que hay entre la carne y el Espíritu con mayúscula y el Espíritu Santo. Dijimos que el versículo 25, saltamos al versículo 25, si ahora vivimos por el Espíritu, o sea, ya que el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, nos dio vida, andemos también en el Espíritu. O sea, vivamos guiados o dirigidos o controlados o gobernados por el Espíritu Santo. Ya un cristiano verdadero no puede vivir gobernado o controlado por la carne, por su naturaleza pecaminosa. Tiene que ser su vida ya dirigida, guiada, controlada, gobernada por el Espíritu Santo. ¿Y por qué dice si ahora vivimos por el Espíritu? O ya que el Espíritu Santo nos dio vida. Acuérdense que nosotros, antes de convertirnos en forma verdadera a Cristo, estábamos muertos espiritualmente, y eso ya lo vimos en una conferencia anterior. Y aclaramos que ¿qué es la muerte espiritual? O sea, nuestro espíritu estaba muerto. La muerte es separación. Estábamos separados de Dios. O sea, vivíamos en el pecado, dándole gusto a nuestra carne, pecando y esclavos de las obras de la carne. Entonces, muertos espiritualmente, como zombies. Cuando nos convertimos verdaderamente a Cristo, inmediatamente el Espíritu Santo entra en nosotros y se une con nuestro espíritu, se fusiona con nuestro espíritu. Hay una amalgama entre el Espíritu Santo y nuestro espíritu, y por ende nuestro espíritu vuelve a la vida, vuelve a vivir. Por eso dicen que el espíritu vivifica. Ahí hay una resurrección espiritual, volvemos a la vida. Por eso dice el texto, si ahora vivimos por el Espíritu, o ya que el Espíritu nos dio vida, andemos también en el Espíritu. O sea, vivamos gobernados por el Espíritu Santo. Y es que eso es lo normal, ¿no? Si usted es un verdadero cristiano, su vida es gobernada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de usted. Acuérdense 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 6:19, donde dice que el Espíritu Santo, que somos el templo del Espíritu Santo. Somos el templo de Dios y del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. El versículo 25 anterior de Gálatas 5, o sea 5:25, decía, andemos también en el Espíritu, decía la parte final del versículo. Gálatas 5, 16 al 17, repite esto, dice, por eso les digo, anden en el Espíritu. O sea, vivan según el Espíritu. Dejen que el Espíritu Santo los guíe, los dirija, los gobierne, los controle en la vida. Y no satisfagan
no sigan o no complazcan los malos deseos de la carne. Otra versión bíblica dice, no sean esclavos de los impulsos perversos de su naturaleza pecaminosa o la naturaleza carnal. Y otra versión bíblica dice, refiriéndose al Espíritu Santo, obedézcanlo y así no desearán hacer lo malo. Por eso es que hay que leer muchas versiones bíblicas, porque es que a veces los cristianos leen solo la Reina Valera 60 y nadie los puede sacar de ahí. O sea, si en otras versiones viene más claro, se puede entender mejor, viene mejor la redacción, todo, la puntuación, queda más comprensible, más fácil de leer. No leen otra versión, no importa si la otra viene mejor. Entonces esta versión hago énfasis, refiriéndose al Espíritu Santo, obedézcanlo y así no desearán hacer lo malo, porque es que si usted es un cristiano verdadero, tiene al Espíritu Santo morando, viviendo o habitando dentro de usted, y usted ya no siente el deseo de hacer lo malo. Créanmelo. Los cristianos verdaderos saben de qué les estoy hablando. Ya no hay esa atracción por el pecado como la que teníamos antes, cuando estábamos sin Dios. Ya no hay esa atracción por seguir las obras de la carne, o sea, dándole gusto a todo lo que me pida la carnecita, ¿sí? Por eso es que, y yo insisto mucho en esto, ese término de cristiano carnal a mí no me cuadra. Porque es que para mí la definición de cristiano es alguien que es un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo, un hijo de Dios. Y él tiene que estar gobernado por el Espíritu Santo. No quiere decir que desapareció su naturaleza pecaminosa y que ya no peca y que no, que ya no es esclavo del pecado, ni el pecado lo va a atraer como lo atraía antes. Y ya tiene más dominio propio, porque el dominio propio hace parte del fruto del Espíritu Santo y nosotros tenemos el Espíritu Santo. Tenemos que tener dominio propio. Pero aquí también dice, no van a desear hacer lo malo. Y la definición de carnal es una persona que está dominada por la carne, o sea, por el pecado, digámoslo claro. Está dominada por todos los pecados que acabamos de mencionar y muchos más. Entonces no pueden coexistir los dos, que predominando el pecado en mí y predominando el fruto del Espíritu Santo. Esa es una buena disculpa que se inventaron algunos pastores para decirle al Señor que va a consejería y dice, no, pastor, es que yo llevo 20 años en el cristianismo, pero todavía sigo siendo un adúltero, tengo amante. No, es que yo me la paso fornicando con una y otra en el soltero, en fornicación permanente. No, es que yo me la paso emborrachándome. Y el pastor le dice, no te preocupes, es que eres un cristiano carnal, pero no te preocupes que de todas maneras tú ya tienes la salvación. Si un pastor le llega a decir así, pilas, a correr se dijo. Versículo 17, y aquí comienza la parte que les digo, de que hay una lucha entre el espíritu con mayúscula y la carne. ¿Por qué digo que es una lucha entre el espíritu con mayúscula, o sea, el Espíritu Santo y la carne? No sería la carne contra nuestro espíritu, no. Porque solo nosotros no podemos. Por eso el Espíritu Santo se
amalgama con nuestro espíritu y el Espíritu Santo es el que empieza a llevar las riendas. De la lucha es entre la carne y el Espíritu Santo. Versículo 17. Porque el deseo de la carne está en contra del Espíritu, con mayúscula. Espíritu Santo. La carne desea lo que es contrario al Espíritu, dice otra versión bíblica. La carne se opone al Espíritu. Y el deseo del Espíritu, con mayúscula, me perdonan que enfatice tanto, pero el deseo del Espíritu está en contra de la carne. El Espíritu desea lo que es contrario a la carne. El Espíritu se opone a la carne. Y oigan esta explicación tan hermosa. Estas dos fuerzas se oponen entre sí. O sea, luchan constantemente entre ellas para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. No son libres para hacer lo que realmente desean. No pueden hacer lo que se les antoje. Hay un conflicto entre la carne y el espíritu, pero si usted es un cristiano verdadero, esa lucha la gana sobrado el Espíritu Santo. Y eso es lo que quiere decir con que usted ya no puede hacer lo que se le dé la gana. Que me voy este sábado para discoteca y allá voy a tomar trago y después de ahí salgo para algún sitio con la novia y que todas las cosas. ¿Ya? La naturaleza pecaminosa o la carne desaparece en nosotros los cristianos. No desaparece. Esa nos va a acompañar hasta el último día de nuestras vidas. Ya cuando nuestros cuerpos sean glorificados, el Señor Jesucristo viene por nosotros y nos vamos con Él. Ahí sí desaparece esa naturaleza pecaminosa. Mientras tanto, no. E incluso hay un texto que dice que Cristo viene a nuestras vidas y nos quita la naturaleza pecaminosa, dice una versión bíblica. Pero no es que nos quita la naturaleza pecaminosa, es que nos hace libres del poder que tiene el pecado en nuestras vidas. Nosotros éramos esclavos del pecado. La gente que no tiene a Dios es esclava del pecado. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, dejamos de ser esclavos del pecado. Seguimos pecando. Yo soy crudo, duro, para poner ejemplos, pero esa es la ventaja de ser independiente, ¿no? No tengo que responderle a ninguna cobertura, ni a ningún pastor, presidente, ni a nadie. Les pongo un ejemplo. Yo antiguamente me la pasaba borracho, hace años. Hoy no bebo. ¿Ven? Antiguamente, cuanta mujer conocía, la quería llevar a la cama. Y lo logré muchas veces. Hoy no. Hoy tengo mi esposa, amo a mi esposa, la respeto. Y por lo que dice el Espíritu Santo ahí, pues ya no deseo hacer lo malo. Ya miro a las mujeres como si fueran mis hermanas, ¿sí? Con un amor fraternal. Y aclaro porque si no hay malos entendidos. No dejo de reconocer que hay mujeres hermosas, bonitas, atractivas. E incluso le digo a mi esposa cuando estamos viendo televisión, muy bonita esa mujer, muy atractiva. Pero ya no la estoy analizando con ese morbo que tenía antes. Y así con toda la serie de pecados. ¿Ya? Antes decía vulgaridades cuando hablaba. Ya no. Entonces lo que estoy queriendo decir es que yo continúo pecando.
pero mis pecados no se parecen, pero nada, a los que cometí antiguamente. Aunque pecado es pecado, ¿no? Aclaro también para que no digan después pero un pecado pequeño es igual a uno grande. Sí, pero ya son cosas, ¿sí? Que de pronto una ira, sí, un fastidio, un golpe en una mesa por una rabia, por una frustración, alguna cosa. De pronto, muy rara vez, se puede escapar una mala palabra. De pronto tiene uno un sentimiento negativo hacia una persona. Pero son cosas pasajeras. Y son cosas de las cuales uno se arrepiente inmediatamente y pide perdón. Entonces la manera de pecar cambia totalmente. Pero la naturaleza pecaminosa permanece. Lo que pasa es que en esa lucha va a ganar el Espíritu Santo. Entonces ya no somos esclavos de la carne, del pecado, y vamos a tener controlada esa carne. Porque ya no deseamos hacer lo malo, como lo dice la versión bíblica, y por el dominio propio. Y porque vamos a ver más adelante otro texto que dice que el Espíritu Santo nos ayuda a ser libres del pecado. Bueno, creo que quedó muy claro. Romanos capítulo 7, versículos 17 al 20. Hay muchas personas que dicen, pero entonces, ¿por qué Pablo aquí en Romanos capítulo 7, versículos 17 al 20 habla como si él todavía tuviera esa lucha entre la carne y el espíritu? Pero no. Pablo está hablando lo que Dios le inspiraba que escribiera, que podía que no fuera para su vida, sino para que quedara escrito para los demás. Y lo que Dios le inspiraba que escribiera, porque Dios conoce nuestra naturaleza carnal y nuestra lucha. Y aquí incluso en este Romanos 7, del 17 al 20, parece que estuviera hablando de una persona que no es cristiana, que sí tiene esa lucha de la cual vamos a hablar aquí. Dice el versículo 17, de manera que ya no soy yo el que hace aquello. O sea, no soy yo el que hace esas maldades, sino es el pecado que habita o vive dentro de mí. Porque sí vamos a tener tentaciones, ¿sí? Pero ya no nos van a dominar. Versículo 18. Entonces Pablo está diciendo, ya no soy yo el que hago toda esa inmundicia. La culpa es del pecado que habita en mí. La culpa es de mi carne, mejor dicho. La culpa es de mi naturaleza pecaminosa. Versículo 18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne o en mi naturaleza pecaminosa, no habita nada bueno. No existe el bien. Y eso es cierto. Uno mientras está sin Dios, mejor dicho, o lo digo por mí, yo era como decimos en Colombia, yo era una caspa, una chanda. Eso yo, bueno, poquito a poquito lo que había bueno en mí. Porque quiero hacer el bien que está en mí. Uno así esté sin Dios, uno a veces quiere hacer cosas buenas. Como dice acá, porque quiero hacer el bien que está en mí. O sea, el desear hacer lo bueno está presente en mí. Y entonces hay personas, no, pero y quieren hacer cosas buenas y les nace hacerlas incluso. O sea, quiero hacer lo que es correcto, dice uno a veces, pero no puedo hacerlo, dice el texto. ¿Por qué no puede hacerlo?
Porque la carne lo domina. No puede hacer lo bueno, porque la carne es la que tiene el gobierno suyo. O sea, el hacer el bien no hace parte de mí. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero. No hago lo bueno que deseo hacer. Insisto, así esté uno sin Dios, uno quiere hacer cosas buenas. No hago el bien que quiero, sino hago es el mal que no quiero hacer. Practico es el mal. ¿Sí ven esa incoherencia? ¿Sí ve esa dualidad? ¿Sí ve esa ambivalencia? ¿Sí ve esa dicotomía? ¿Sí ve esa incoherencia? Bueno. Versículo 20. Y si hago el mal que no quiero hacer, ya no lo hago yo. Realmente ya no soy yo el que hace el mal, sino es el pecado que habita, vive o mora dentro de mí. Se lo digo más claro. Es mi carne la que me impulsa a hacer lo que no quiero y que me impide hacer lo bueno. Ahí no es porque Pablo tuviera esa lucha, es porque simplemente él está describiendo cómo somos los seres humanos. ¿Ya? La gente dice que es que Pablo tenía esa lucha. No, está describiendo. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Vienen las consecuencias de lo que es vivir en la carne. Gálatas 6, 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Hay una siembra y una cosecha. Porque el que siembra para su carne, pues tiene que recoger una cosecha, ¿cierto? Entonces, los que viven para agradar a su naturaleza pecaminosa o para satisfacer sus malos deseos, el que siembra únicamente para complacerse a sí mismo de la carne, o sea, de esa misma naturaleza pecaminosa, cosechará destrucción. Otras versiones bíblicas dicen cosechará destrucción y muerte. Y otra versión bíblica me gusta más, dice el que siembra para su carne recogerá una cosecha de muerte. Aquí está hablando de que va a cosechar muerte. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte espiritual. Ya lo mencionamos. El que vive en el pecado sin Dios está muerto espiritualmente. Pero es que, digámoslo así, hay personas que vivieron toda su vida en el pecado y murieron en el pecado y no quisieron saber nada de Dios. No quisieron nada que ni se les hablara, ni siquiera un poco de Dios. Y vivieron en el pecado toda la vida. O sea, toda la vida la pasaron muertos espiritualmente, ¿cierto? O sea, separados de Dios. El problema es después de que mueren. Ay, que no se refiere esta muerte a la muerte física, ¿no? Hay cristianos, yo en mi consulta médica, a veces cuando vienen cristianos hablo un poco de Biblia. Y un día me dijo una señora, y me voy un poquito del tema, pero hablando de una modelo que mataron y que parece que ella pues había sido infiel y todas esas cosas. Entonces
esa señora lleva como 40 años en el cristianismo, dijo, claro, es que ese pecado fue la que la llevó a la muerte, pensando que era la muerte física. No quise contradecirle que no se refería a esa muerte. Es la muerte espiritual, pero la eterna. Eterna. O sea, después de que usted muera físicamente, después viene el tener que rendir cuentas y puede ser condenado a morir espiritualmente. La muerte espiritual eterna, o muerte segunda, la llaman en Apocalipsis. Muerte espiritual eterna, o sea, totalmente separado de Dios, por toda la eternidad. A esa muerte es que se refiere. Y por el contexto que sigue, vamos a ver que sí se refiere a esa. Pero el que siembra para el Espíritu, con mayúscula, para el Espíritu Santo, el que vive para agradar al Espíritu Santo, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿Ven? O sea, recogerá una cosecha de vida eterna, el otro recoge una cosecha de muerte. El cristiano verdadero que siembra para el Espíritu Santo va a recoger una cosecha de vida eterna. Y el siguiente texto, este era Gálatas 6:8, ahora Romanos 8:13 nos va a confirmar eso. Romanos 8:13. Porque si ustedes viven conforme a la carne, o sea, si actúan de acuerdo a las inclinaciones de su naturaleza pecaminosa, si obedecen a los impulsos de su pecado o a los deseos de su pecado, morirán. Y ya sabemos, entonces no hay que explicar más. Morirán para siempre. Van a morir espiritualmente aquí en la tierra, sí. Vivieron en pecado toda su vida, pero la muerte espiritual eterna, morirán para siempre. Como cuando Dios le dijo a Adán y Eva, si comen de ese fruto, morirán. Ellos no se murieron ahí físicamente, murieron espiritualmente. Adán vivió como 930 años después de eso. Murió espiritualmente, quedó separado de Dios. ¿Ven? Pero, aquí viene la parte que les había dicho anteriormente, que el Espíritu Santo también nos ayudaba a que nos mantuviéramos alejados del pecado y que nos ayudaba a que no pecáramos. ¿Cómo? Dice, pero si por medio del Espíritu Santo, o sea, mediante el Espíritu Santo, hacen morir las obras de la carne. Ya mencionamos las obras de la carne, ¿cierto? En Gálatas 5. Y lo repito porque quiero que quede bien claro. Pero si por medio del Espíritu Santo hacen morir las obras de la carne, o sea que el Espíritu Santo hace que mueran las obras de la carne. O sea, vamos a tener el dominio propio para que muera esa naturaleza pecaminosa. O sea, si dejan de practicar el pecado, si dan muerte a los hábitos pecaminosos, si abandonan la maldad, si ponen fin a esos malos deseos, entonces vivirán. Y se refiere a vivirán eternamente, tendrán la vida eterna. ¿Sí ven cómo queda de claro? Ahora veamos cómo viven los que no tienen a Dios en su vida y viven esclavos de la carne, como viví yo hace años. Me pongo de ejemplo. En el primer lugar era yo de los que vivían en la carne. Romanos 8:5. Y más adelante vamos a ver que todavía vivimos en la carne, ¿no? Pero ya expliqué las diferencias. Romanos 8:5.
Porque los que viven conforme a la carne, o sea, los que viven de acuerdo a su naturaleza pecaminosa, piensan, se obsesionan, fijan su mente, o concentran su atención ¿en qué? En las cosas de la carne. Solo se preocupan por satisfacer la mentalidad humana o carnal. Solo les interesa complacer su deseo de pecar. Y mire el polo opuesto. Pero los que viven conforme o de acuerdo o según al Espíritu, conforme al Espíritu, o sea, los que son espirituales. Por eso una pregunta es, ¿vives en la carne o en el Espíritu? Esos que viven de acuerdo al Espíritu Santo, piensan, se obsesionan, fijan su mente o concentran su atención en las cosas o en los deseos del Espíritu, con mayúsculas. ¿Sí? Piensan todo con base en el Espíritu Santo. La Nueva Traducción Viviente, una versión bíblica que me gusta mucho porque es muy clara, Nueva Traducción Viviente dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, dominados, piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Solo se preocupan por satisfacer al Espíritu. Solo piensan en las cosas espirituales. Y aquí voy a ser un poquito más duro. Si esa persona que llega a consejería con un pastor, después de 20 años de ser, entre comillas, cristiano, y dice, es que todavía soy esclavo de la pornografía, todavía tengo amante, o sea, soy adúltero, todavía hago negocios chuecos, todavía me emborracho, todavía soy un mitómano, así como una persona que conozco que es mentiroso. Sí, todas las obras de la carne, todavía sigo siendo muy envidioso. Si esa persona está así, yo le diría, yo no serviría para ser consejero, porque yo le diría, ¿sabe qué? Le toca que se devuelva a kinder. Inicie como si hubiera llegado a la iglesia. Empiece de nuevo. Revise si usted se convirtió en forma verdadera. Revise si nació de nuevo. Revise si es una nueva creación, porque como que no. Mejor que se devuelva y repita el año y todos los años que... Bueno. Romanos capítulo 8, versículo 8. Y los que viven según la carne, aquí viene algo más delicado todavía, o de acuerdo a su naturaleza pecaminosa, no pueden agradar a Dios. Los que son gobernados por su naturaleza carnal no son agradables para Dios. No son agradables a Dios. Los que todavía están dominados por las inclinaciones de su débil naturaleza humana, nunca agradan a Dios. Los que dan rienda suelta a sus pasiones y malos deseos no pueden agradarlo. Ese término, sus pasiones y malos deseos, es lo que las versiones bíblicas antiguas llamaban las concupiscencias. No lo pueden agradar. Entonces, si no están agradando a Dios, no son agradables para Dios, ¿cómo le vamos a decir? No.
Eso no tiene importancia si usted sigue en la carne. Eso Dios ya le concedió la salvación. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Aquí este texto nos va a decir más o menos lo que se está utilizando hoy en la iglesia cristiana moderna. Porque ahora llaman que la iglesia tiene que ser moderna. Que tal pecado, no, eso era para los corintios hace hijo de 1000 años. Que otro pecado, no, eso se refería, era a los colosenses hace no sé cuántos años, 2000, 3000 años. No, pero es que tal cosa, no, es que eso se refería era al pecado hace 2500 años. Hay que vivir de acuerdo a la época. Hombre, si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y su palabra permanece, su palabra también es la misma ayer, hoy y siempre, el pecado va a ser siempre el mismo. Entonces dejemos de buscar pretextos. Es que tenemos que adecuarnos a la modernidad. ¿Sí? Ya no podemos que las mujeres tengan que ir a la iglesia tapaditas. No. La modernidad nos dice que ya pueden ir con los senos aquí que se explotan ya aquí afuera. Y los pantalones marcados y todo aquí es tapado, aquí la blusa no tapa. Pero esas cosas, no. No quiero decir que ahora se tengan que vestir como las evangélicas antiguas, ¿no? Que con el vestido hasta los tobillos y que no se pueden... No. Pero por lo menos para la iglesia se pueden vestir decorosamente, ¿no? Entonces Gálatas 5:13 dice, porque ustedes, hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Fueron llamados a ser libres. Pero no usen esa libertad como pretexto para la carne. No permitan que dicha libertad sea una excusa o una licencia para pecar, para darle gusto al pecado, para complacer sus deseos perversos, para satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa, para darle rienda suelta a sus pasiones, a sus instintos. No es que soy libre. Más bien usen la libertad para servirse por amor los unos a los otros. Y es que no tenía preparado esto que voy a decir, lo digo con sinceridad, pero me acabo de acordar de algo. Que no usen esa libertad como pretexto o como excusa o como licencia para pecar. Porque me acuerdo de Romanos, pero no estoy seguro si es finalizando Romanos 5 y comenzando Romanos 6, donde más o menos dice Pablo, dice que donde abundó la gracia, es que por favor se no lo había preparado, donde abunda el pecado, abunda la gracia. O sea que entre a mayor pecado haya, más gracia vendrá de parte de Dios. Y se han agarrado de eso. No, es que yo hoy estoy bajo la gracia, por eso puedo pecar. Donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia, dicen así, pero parecen políticos. De verdad, algunos cristianos parecen políticos, cínicos, y perdónenme que sea tan crudo, pero es la verdad. Yo no estoy aquí para agradarle a nadie, sino para hablar lo que Dios me dice que hable. Entonces Romanos, creo que es el capítulo 6, al comienzo Pablo dice, les dice, no, ¿cómo así? Si ustedes ya murieron al pecado, ¿cómo van a seguir pecando si ustedes ya murieron al pecado? Ya murieron a la carne. ¿Cómo van a salir con ese cuento? ¿Cómo van a salir con esa excusa que no es que entre más pecado haya,
más gracia abunda. Pablo dice, ¿entonces qué? Ya me acordé, dice Pablo, ¿entonces qué? ¿Seguiremos pecando para que abunde la gracia? Dice, por supuesto que no. Si ustedes ya murieron al pecado, olvídense, no van a seguir pecando. Y aquí viene 2 Corintios 10:3, la parte que les decía que todavía vivimos en la carne. Dice, pues aunque andamos o vivimos en la carne, porque aún somos humanos, ¿no? Todavía vivimos en este mundo. No vivimos según la carne. ¿Cómo así aunque andamos o vivimos en la carne, no vivimos según la carne? Sí que no vivimos esclavizados de la carne como los demás, como los que no tienen a Dios. Todavía tenemos manifestaciones de la carne. Ya explicamos cómo. Pero ya no vivimos según la carne, o sea, ya no somos esclavos de la carne, eso es lo que quiere decir. O sea, nosotros no luchamos como los hombres de este mundo contra esa carne, ya no luchamos igual. No tenemos que luchar contra la carne como los demás. Eso es lo que quiere decir el texto. Porque ya somos libres. Pero vamos a ver cómo vive la gente ahorita, cómo vivíamos nosotros en el pasado. Porque yo hablo de una manera que parece que estuviera criticando, juzgando. No, yo me pongo en primer lugar siempre para todo lo malo. Pablo dice en la Biblia, yo que fui el pecador más grande. Y yo digo, yo le gané a Pablo en el pecado. Pero uno puede hablar de lo que está en la palabra de Dios, la realidad de lo que dice. Efesios 2:3. Como ellos, ¿como quiénes? Como los que estaban sin Dios. Dice, como ellos, vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, en el pasado, o sea, cuando no nos habíamos convertido a Cristo. ¿Y cómo vivíamos? Impulsados por los deseos o pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad o satisfaciendo los apetitos o complaciendo los caprichos de la carne y de los pensamientos. O sea, obedecíamos lo que nuestra naturaleza pecaminosa y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal nos pidiera o lo que la mente pudiera imaginar, porque eso sí teníamos una imaginación para pecar. Si hubiéramos sido así de creativos para las cosas buenas, hubiéramos sido todos premio Nobel de alguna cosa. Y por eso, por vivir así, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. O sea, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, lo mismo que todos los demás. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, o sea, éramos, diciéndolo en broma, objetivo militar de Dios. Pero cuando nos convertimos a Cristo en forma verdadera, o sea, cuando usted se arrepiente verdaderamente, se convierte a Cristo en forma verdadera, viene el Espíritu Santo a vivir dentro de usted. Hay la regeneración que lleva a cabo el Espíritu Santo, o sea, el nuevo nacimiento. Se convierte en una nueva creación. Vuelve a nacer, es como un niño.
¿Sí? ¿Qué pasa cuando sucede eso? Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos o para los que pertenecen a Cristo Jesús. Dios no condena a los que están unidos a su Hijo. Los que vivimos unidos a Cristo no seremos castigados. Y el texto continúa diciendo, y tengo que repetirlo primero para que quede coherente, dice, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Quiénes son esos? Ya lo dijimos, pero el texto sigue diciendo, los que no andan conforme a la carne. O sea, los que no van a ser condenados, los que están unidos a Cristo Jesús, ya no andan conforme a la carne. O sea, los que no viven según la naturaleza pecaminosa, ya no hay ninguna condenación para ellos. Sino que viven ¿cómo? Dice el texto, sino que andan ¿cómo? O viven conforme o de acuerdo al Espíritu con mayúscula, o según el Espíritu Santo. Y entonces comienza a hacernos la palabra de Dios una serie de recomendaciones, que son Mateo 26:41. El contexto de este Mateo 26:41 es cuando el Señor Jesucristo se fue a orar, dejó a los apóstoles ahí la noche antes de su muerte y les dijo esto. ¿Sí? Esta recomendación. Les dijo a los apóstoles. Pero podemos tomar este texto para nuestro mensaje. Dice, manténganse despiertos. Estén alerta, velen, no se duerman, pilas, y oren para que no caigan o entren en tentación, para que puedan resistir las tentaciones. Porque, a decir verdad, el espíritu está dispuesto a hacer lo correcto. ¿A cuál espíritu se refiere? A nuestro espíritu. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, es con minúscula. Ahí no está hablando del Espíritu Santo. Por eso yo les decía que cuando estábamos sin Dios y estábamos en el pecado, de todas maneras, nuestro espíritu, como está ahí con minúscula, a veces quería hacer lo bueno, quería hacer lo correcto, pero no podía. Aquí está la confirmación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto a hacer lo correcto. Ustedes tienen buena voluntad, pero la carne es débil. Por eso no podían hacer lo correcto, porque la carne ganaba. Dice otra versión bíblica, ustedes son muy débiles y no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. ¿Qué quiere decir? No pueden hacerlo con sus propias fuerzas porque falta la fuerza del Espíritu Santo para que pueda hacer lo correcto y pueda hacer el bien. Bueno, Romanos 13, versículos 13 y 14, aquí nos va a mencionar otras obras de la carne, pero nos va a hacer una sugerencia o una orden, digo yo. Romanos 13 y 14. Vivamos con honestidad, decentemente, como a la luz del día. Nosotros pertenecemos al día. Y no andemos en orgías y borracheras. Otra versión dice, no asistamos a parrandas. Otra versión bíblica dice, no participemos en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas, ni en lujurias y lascivias. Otra versión dice,
no en promiscuidad, inmoralidad sexual y libertinaje, ni en inmoralidades y vicios, ni en contiendas, o sea, pleitos, peleas, disensiones, discordias y envidias. Ya habíamos mencionado esos pecados u obras de la carne. Versículo 14 dice, más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no provean para los malos deseos de la carne. Revístanse del Señor Jesucristo y no deben proveer para los malos deseos de la carne. O sea, no satisfagan el apetito de la carne. No piensen en las diferentes formas de complacer los malos deseos. Y es que hay una versión bíblica, me acabo de acordar, que dice que cuando estamos sin Dios nos inventamos nuevas formas de pecar. Y es cierto. No le den gusto a su naturaleza pecaminosa. No hagan caso de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Revístanse del Señor Jesucristo. Y es que aquí viene la explicación que yo les decía de que el Señor Jesucristo también interviene. Cuando les dije que hay un texto, no lo traje hoy, que dice que Cristo, en una versión moderna, ¿no?, nos quita la naturaleza pecaminosa, nos quita el poder del pecado. Gálatas 5:24. Esto es para nosotros, si nos hemos convertido. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. O sea, han crucificado la naturaleza pecaminosa. Los que pertenecen a Cristo han crucificado la naturaleza del hombre pecador. La han crucificado. ¿Qué es crucificar? Crucificar la carne, o sea, darle muerte. Crucifixión es muerte. Crucificar la carne, darle muerte a la carne. Si usted de Cristo ha crucificado su carne junto con sus pasiones y malos deseos, o sea, las concupiscencias. Todos los que pertenecen a Cristo, me incluyo, han clavado en la cruz las pasiones y los malos deseos, o sea, las concupiscencias de la naturaleza carnal. Han hecho morir su carne en la cruz. Usted está muerto. ¿Ya? Su carne murió. Por eso ya no le apetece todo eso del mundo. Por eso ya pasa uno por una cantina y escucha toda esa música del despecho y vallenatos y rancheras, y ya uno siente rechazo hacia eso. ¿Ven? Pero hay otro Gálatas 2:20 que nos confirma esto. Y por eso dice un texto, me gusta, no recuerdo en qué parte está. Yo he muerto para el mundo y el mundo ha muerto para mí. O sea, ese mundo de pecado y todas esas cosas que le gusta tanto a la gente y que me gustó a mí mucho, eso ya murió para mí. Y yo morí también para el mundo. Así dice la versión Dios habla hoy, pero no recuerdo en qué parte está. Dios habla hoy. Yo he muerto para el mundo y el mundo ha muerto para mí. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Me crucifiqué con Cristo. He muerto en la cruz. Mi antiguo yo, o sea, lo que yo era antes de convertirme a Cristo, mi viejo hombre, o sea, lo que yo era antes, ha sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo ya morí. Ahora es Cristo quien vive en mí. Y Cristo es el que gobierna. Cristo es el que dirige mi vida. Yo no creo que usted tenga al Espíritu Santo, al Padre,
y al Hijo, a Cristo en su interior viviendo con usted, y sea esclavo de la carne, ¿no? Para que le digan que es cristiano carnal y tenga el pretexto para pecar. Sigue diciendo el texto, y la vida que ahora vivo en la carne, porque dijimos que aún andamos en la carne, ¿cierto? Pero ya ahí explicamos cómo, no como los demás, que no tienen a Dios. Y la lucha y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios. O sea, ahora vivo en la carne, pero controlada. ¿Por qué? Por mi fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él dio su vida para salvarme. Y terminamos con 2 Corintios 7:1. Así que, amados, ya que tenemos estas promesas, ¿cuáles promesas? Coja todas las promesas de la Biblia. La salvación, la vida eterna, que usted va a vivir en paz, con prosperidad, no es dinero solamente, ¿no? Y usted va a vivir en paz, sosegado, tranquilo, relajado, va a disfrutar de la presencia de Dios, me ha dicho, todas las promesas que quiera, que son cientos. Ya que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación. Pero a mí me gustan las palabras fuertes. Hay una que dice, limpiémonos de toda inmundicia. Yo le agregaría, limpiémonos de toda porquería, de todo mugre, basura, estiércol, porque así vivía yo, en el estiércol. Por eso me gusta hablar así, porque me retroalimento, me doy duro, y me arrepiento de haber vivido esa vida. Limpiémonos de toda contaminación, de toda impureza, de toda mancha, de toda mácula de la carne y del espíritu. Y aquí viene algo. Y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. En la santidad. O sea, purifiquémonos para alcanzar una completa santidad. Y esto da para otro tema, lo de la santidad, que es ser santo, porque la gente confunde muchísimo. Tiene muchas dudas de qué es la santidad, qué es ser santo. ¿Ya? Hay mucha ignorancia en eso. Este podría ser un buen tema para dejar en claro qué es ser santo, qué es la santidad. Bueno, yo nunca he pedido un favor. Hoy le voy a pedir un favor. Si le gustó, por favor, y así no le haya gustado, suscríbase en mi canal. Ya le explico por qué. Póngale un me gusta, dele un like, toque la campanita para que activar las notificaciones y le lleguen todas las conferencias que yo suba. No es con ánimo de lucro, porque eso para monetizar, primera medida para monetizar se necesitan 1000 suscriptores. Yo en ese momento no tengo sino 183 y los tengo a pulso, que han llegado solitos. Podría pagar como hacen muchos. Hay muchos que pagan 50, 60 dólares. ¿Cuántas vistas quiere? Quiero 5,000. Subo esta predicación. Me dicen, ¿cuántas vistas quiere? 5,000. ¿Cuántos nuevos suscriptores quiere? Que no se note tanto, unos 50. ¿Cuántos likes quiere? Unos 200. Bueno, consigne 40 dólares, consigne 60 dólares. Y así hacen muchos. Con unas 5 o 6 conferencias. Cuando ya ocurre eso, pues el mismo YouTube, los algoritmos, ustedes ya saben, empieza a rodar solito ya. ¿Ven? Cuando uno no tiene muchos suscriptores, no ocurre eso. Yo les pido ese favor. Aparte de eso, las predicaciones, a la mayoría de la gente no les gustan. Usted mira a los predicadores
¿Y qué sucede? Usted nunca ve comerciales en la mayoría de predicadores. ¿Por qué? Porque no están monetizando. Hay unos que sí, les gusta la plática. Entonces, es por eso. Es más, yo tengo desactivados los comentarios y no los voy a activar, que también se necesitaría para monetizar. Les pido eso por favor. Y nos veremos, si Dios lo permite, en un próximo video. Que Dios los bendiga.